universitario y nuestro invitado va a analizar una información que se acaba de dar a conocer donde se señala que en Cuba se va a perforar un pozo de petróleo, el más largo de la historia, con 8.200 metros de profundidad. Cuando vienen a ver va a salir por el otro lado del cielo terráqueo. Muchas gracias, Tomás. Qué cosa, compadre. Ya el gobierno de Cuba no sabe por dónde meter la cabeza y están buscando precisamente esto, ¿verdad? Se adelantó también que las labores comenzarán este año en la exploración y perforación de nuevos pozos en un área de desarrollo al oeste de la ciudad de Matanzas. ¿Tú crees que posiblemente el gobierno de Cuba pueda resolver el problema ese del petróleo? Bueno, buenos días primero que todo a tus televidentes y a ti. Hay cosas ahí que son, tú sabes, la política y el razonamiento y la ciencia tienen que estar un poco separadas. Nosotros somos todos amiguísimos del gobierno de Cuba, como tú sabes, por lo tanto, yo no quiero que esa animadversión pueda nublar lo que uno sabe y lo que no sabe. Uno tiene que enfrentarse a la realidad objetiva, no importa que sea agradable o desagradable. Y en el caso del gobierno de Cuba, pues hay cosas aquí que yo creo que merece la pena que todos entendamos. Está la especulación. Y hay un problema adicional, que es la oscuridad tradicional con que Cuba trata todos los asuntos. En Cuba todo es misterioso, la transparencia es algo que ellos ignoran, ellos no saben ni el significado de esa palabra, por lo tanto, tú tienes que hacer... Unos descarados lo que son, bueno, chicos, unos delincuentes. Ellos manipulan totalmente la verdad para poder confundir al interlocutor. Es decir, tú trabajas con ellos a ciegas, ellos saben cuál es la verdad, pero tú no la sabes. Entonces, es el prestidigitador de las tres bolitas. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y siempre con Cuba es así. Ahora, para nosotros con nuestros amigos televidentes no vamos a hacer así, ni tú lo eres así. Por lo tanto, yo parto por decir que hay ciertas realidades que nosotros tenemos que tomar como antecedente de lo que están diciendo. Primero, hay una realidad, según el Servicio Norteamericano de Geología de hace muchos años. Ellos dicen que hay unas reservas probadas de petróleo en la cuenca norte frente a la isla de Cuba, que es la cuenca misma que por el lado oeste da a donde está el petróleo de México, por el lado norte donde está el petróleo nuestro de los Estados Unidos frente a las costas del Golfo, en los estados del Golfo, Texas, etcétera. Y es la misma reserva, es la misma que también tiene por el sur, llega a Venezuela y a Colombia. Es decir, esa zona, la cuenca del Caribe, debe tener... Imagínate que sí, si claro, el primero que la chupa es como si hay un gran barril aquí. Si en Cuba abren el hueco ese y empiezan a sacar y dejan a la gente en Venezuela sin lo secan. Bueno, yo no creo. Hay unos 124 millones de barriles según las reservas estimadas del departamento del Servicio de Geología norteamericano. Cuba ya tiene hace tiempo 3 pozos de petróleo a unos 5 kilómetros fuera de la costa, entre las provincias de La Habana y de Matanzas. Todos los que durante muchos años han ido de La Habana a Varadero, a Matanzas, por la costa norte, ahí por la Vía Blanca, saben y lo ven que hay unos pozos de petróleo. Algunos están dentro de la tierra y tienen ya hace mucho tiempo a 3 a 5 kilómetros de la costa. Y están sacando petróleo. Sacan petróleo. El petróleo cubano tiene un par de problemas. En primer lugar, que es muy denso, lo cual necesita ciertas plantas para poderlo usar. Y en segundo lugar, tiene mucho azufre, lo cual es muy molesto para las plantas y las refinadoras que utilizan este petróleo para convertirlo en los derivados de petróleo, en gasolina, etcétera, etcétera, porque el azufre destruye las tuberías, los filtros, todo el proceso es muy complicado con esa cantidad de azufre. Entonces ese petróleo vale menos que el petróleo normal, porque el petróleo normal no requiere todos esos problemas para procesar. No, el normal se lo están trayendo de Venezuela para acá. Bueno, Venezuela tiene ciertas zonas con ese mismo problema. Tiene un petróleo que se llama
ellos llaman de las arenas bituminosas, es decir, son petróleo que hay que traerlo con presión de agua fortísima para sacarlo porque está mezclado con arena, es una cosa que parece prácticamente piedras de una cosa líquida pero muy densa. Entonces, en la Florida teníamos experiencia, todo el petróleo de ese tipo que sacaba Venezuela, en la Florida era el que quemábamos en las plantas de la Florida para producir electricidad años atrás. Hoy, la electricidad, casi toda, el 90% de nuestra electricidad es producida con gas natural de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha venido ganando terreno con el gas natural ciertamente y estamos importando muchísimo menos. Y por el camino que vamos, en los Estados Unidos vamos a empezar a exportar gas. Estados Unidos tiene la reserva de gas más grande del planeta. Sí, señor. Pasa que durante muchos años ni lo usaban, ni lo explotaban. Aquí hay un montón de cosas que podemos discutir con la gente locales. Aquí hay un montón de gente que no quieren que haya en el patio de su pueblo nada que tenga que ver con petróleo ni con gas por la contaminación y por esa historia. Bueno, la gente aquí es así, tú sabes. Entonces, es algo difícil de entender, pero es así. Entonces, para seguir la historia de Cuba y las realidades que sabemos, Repsol, que es la empresa española, que era antes Repsol YPF, porque ellos tenían una asociación con Argentina, que Argentina rompió y la nacionalizó hace un año más o menos. Pero bueno, Repsol YPF, que es como se llama esa compañía, y la empresa cubana de petróleo, que se llama Cupet, en el 2004 empezaron a decir que podían llegar a producir de 4.6 a 9.3 billones de barriles. Billones en español, es decir, millones de barriles, decían ellos en el año 2004. En 2004 es cuando el Servicio Geológico Norteamericano, frente a todas esas cosas, empieza a evaluar eso y plantea que hay por lo menos 1.1 billón de barriles con un 95% de probabilidad de certeza en la estimación, y con solo un 5% dice que eso puede llegar hasta 9.4 billones, es decir, da un estimado. De todas maneras, es una buena cantidad de petróleo. Como promedio, podríamos decir que el Servicio Geológico en el 2004 decía que debía haber unos 4.6 billones de barriles. Eso dura muchos años, es decir, no es algo que van a sacar anualmente, es la cantidad total que ellos calculan. De acuerdo con tu tecnología, tú sacas de ahí la cantidad que puedes. En octubre del 2008, el gobierno cubano, con esas noticias que da sin ningún fundamento tecnológico, pero lo dice que ellos esperaban tener 20 billones de barriles ahí, lo que los americanos decían que eran 1.1, ellos decían que eran 20 billones, y eso, si fuera verdad, se convertiría a Cuba en una de las 20 reservas más grandes del mundo. Oye, cosa que no es cierto. por Dios. En el 2012, cosa que ya vamos a empezar a aterrizar en la realidad, hubo 3 pozos de exploración profundo. Se llama pozo de exploración profundo, aquello que se hace en el mar a más de 300 metros de profundidad dentro del suelo marino. Eso es un pozo profundo. Una plataforma italiana que sonó mucho aquí, que se llama Escarabeo 9, atravesó todo el mundo y hizo para 3 diferentes compañías, para Repsol, para una compañía que se llama Petronas, que es de Asia, y para Gazpromneft, una compañía rusa, perforó para 3 diferentes compañías pozos de petróleo, terminó en agosto para las primeras, y para PDVSA, la empresa venezolana, siguió perforando y terminó en octubre. Ninguna de esas exploraciones resultó con éxito, diciendo que aunque conservaban algunos la concesión, porque Cuba hizo una distribución de las concesiones por pedacitos. Yo le traje un mapa, no sé si nuestros amigos pueden verlo en la pantalla, de cómo estaban de dónde son las áreas donde ellos están haciéndolo. Es en la segunda, por favor pasa para la otra. Ahí vemos el mapa del área donde están donde se han hecho las exploraciones. Después de esto, en la siguiente vista vamos a ver, yo les traje un mapa mapeado pedacito por pedacito, porque ellos dividieron eso por compañía. En un color, el naranja, está Repsol,
En otro color está Petronas, los asiáticos. En otro está una compañía vietnamita, increíblemente. Hay una de Brasil que se llama Petrobras, muy conocida. Está PDVSA. Es decir, hay un montón. Ellos repartieron la plataforma. El gobierno cubano ha gastado $1 en eso, ¿no? No, por supuesto. Ellos, ¿qué kilo van a gastar si no tienen que gastar? Ellos, al contrario, vendieron las concesiones. La concesión, él se vende el derecho de exploración basado en que los gastos después son financiados por una parte de lo que se largaron de ahí, ¿no? Esa gente, la mayoría, renunció a las concesiones. En el caso, por ejemplo, de Repsol, renunció totalmente. Ahora tenemos un hecho que nos sorprende a todos. De pronto Cuba, ninguna de esas compañías internacionales, Cuba, en la compañía Cupet, dice que va a ser el pozo más largo de la historia con 8.200 metros al oeste de la ciudad de Matanzas, que ahí vimos en el mapa que cubre, la zona que cubre las posibles existencias en el fondo de petróleo desde Matanzas hasta el Golfo de México en la parte entre Cuba y México, e incluso un poco al sur de Cuba. Cupet, que es la empresa cubana de petróleo, ha estado perforando por varios años pozos en Cuba. El nivel de tecnología que tienen, de conocimiento de la tecnología, yo no lo sé, ni creo que nadie puede saberlo, porque evidentemente que ellos algo saben, algo tienen. Y en el año 2013, Cupet perforó 10 pozos, todos solamente en agüitas poco profundas ahí, en agüitas que todavía sacaron petróleo de ahí. Ellos sacan petróleo, Cuba está produciendo en este momento más o menos unos 60.000 barriles diarios. Y trae de Venezuela creo que 100.000. Es decir, ¿y cuánto consume? No, consume casi, bueno, en la época anterior, yo no sé ahora cuánto, no tengo el dato aquí a mano, pero debe ser alrededor de 10 millones de toneladas de petróleo. Figúrate tú. Déjame poner unos comerciales y vamos a seguir con esto que está muy interesante. La presidenta de la Comisión de Miami-Dade, Rebeca Sosa, explicará por qué solicitó posponer la discusión del tema de las cámaras en los semáforos. Buenos días, Miami. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en CNN Latino Miami. Bien, amigos, estoy con el doctor Fernando Domínguez y vamos a seguir hablando de la situación del petróleo y de la posibilidad ahora de que hagan un pozo de petróleo el más profundo quizás del mundo, que salga hasta por el otro lado. Yo no sé cuántos inventos están haciendo. Vamos a continuar. Bueno, yo primero que todo quiero decirle a los televidentes, para aclarar un poco el contexto en el que estamos hablando, que pozos profundos son aquellos que tienen más de 300 metros de profundidad. En el caso de Cuba, aquí hay un cuento, no es un pozo de 8.000 metros de profundidad, es un pozo de 8.000 metros para adelante. Así, ¿qué pasa? Ellos, para ahorrarse el problema de perforar en el mar a esa profundidad, van a perforar en la tierra y después van a girar y perforar lateralmente, horizontalmente los 8.000 metros hacia el mar. ¿Y eso es posible? Sí, es posible. En el caso de verdad de pozo profundo, el más profundo que hay en el mundo, lo hizo Exxon en Rusia, en los yacimientos rusos, y tiene 12.475 metros. ¿Tú te imaginas que si Exxon, con todos los recursos que tiene Exxon, hizo uno de 12.400 para hacer 8.000, la humilde empresa cubana de petróleo tendría que tener la ayuda de Júpiter o de algún otro planeta, porque no es posible, no hay tecnología para hacer eso para abajo, porque para abajo hay un gran problema, que es que tú tienes que contener la presión terrible del peso del agua encima del pozo. Segundo, tienes un problema de cómo lo extraes, porque la presión para abajo es horrible. Entonces, necesitas una tecnología muy fuerte para mantener eso sellado. Mira lo que le pasó a British Petroleum, porque uno de los pozos precisamente estalló por esa altísima presión que tienes que tener. ¿Y qué pasó? El desastre que tuvimos hace 4 o 5 años nosotros aquí en Estados Unidos, pero el desastre lo resolvió British Petroleum
porque tenía billetes para hacerlo. British Petroleum llegó a ciertos lugares y contrató a toda la gente de ese pueblo costero, con todos los pescadores para recoger con unos aparatos especiales que ellos diseñaron el petróleo que estaba superficial. Ellos en unos cuantos meses había otra vez, tú vas a todas partes camarones, tú sabes, no pasó nada, pero ¿tú sabes cuánto le costó eso? Miles de billones de dólares para poder conservar la cara, para poderse resguardar de los, digamos, del tipo de demanda que pudieran haber tenido. Ahora, algo que a mí me ha sacudido es que Bob Graham, quien estuvo en La Habana la semana pasada, integrando una delegación interesada en abordar temas de prevención y preparación contra derrames de petróleo de la región. ¿Por qué hizo eso? ¿Para qué? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo he dicho todas estas cosas que son realidades para llegar a unas conclusiones que yo propongo sobre lo que está pasando. Hay reiterados fracasos de ellos en tratar de encontrar ese petróleo que el Servicio Geológico Norteamericano, la fuente más seria que tengo, dice que existe con una gran % de probabilidad. Y si tú analizas el contexto regional, es muy probable que efectivamente exista. ¿Dónde está? No lo saben. Donde quiera que han calculado que está, han perforado y le ha costado muchísimo dinero a Repsol y a otras empresas hacerlo y han fracasado. Las condiciones de explotación, de exploración primero, de explotación después, de ese tipo de petróleo requiere una complejidad tecnológica en las condiciones además de restricciones que tiene Cuba de poder adquirir ciertas tecnologías, etcétera, que no les es permitido por el embargo norteamericano. Por un montón de razones, eso hace para Cuba, una empresa cubana, más complicado eso que para otro. En tercer lugar, esa súbita presencia de una delegación norteamericana en La Habana, frente al anuncio también súbito de Cuba, de que va a empezar a explorar este pozo de 8.000 metros, no de profundidad, sino de espallada, horizontal, hace que Estados Unidos se desate una preocupación muy lógica, de que si nosotros tuvimos con la British Petroleum ese tremendo problema en nuestra economía, en nuestro ecosistema, en nuestra vida social, económica, política, cultural y de todo tipo, en el Golfo, que duró meses, hasta con los recursos enormes que tiene British Petroleum y toda la región, duró meses resolver. ¿Cuánto duraría y cuál sería el problema que podría presentarse si aquí este mismo fenómeno sucediera bajo la responsabilidad cubana? Y es lógico que haya preocupación. Yo no puedo ni justificar ni criticar que vayan. Yo creo que es legítimo que ellos tengan una preocupación terrible de lo que puede pasar frente a un gobierno que se ha caracterizado durante 55 años por la mayor negligencia en mirar el medio ambiente. En Cuba, Fidel se le ocurrió hacer los pedraplenes aquellos, cerraron la bahía de Matanza, la mitad de la bahía se murió porque no tenía comunicación el agua con los pescados, llenaron. Las cosas que ha hecho Cuba con el medio ambiente son terribles, terribles. Trajeron unos pescados que se llaman claria de Vietnam, no sé qué, los pescados resulta que se comen a los animales. Es una cosa, las cosas de Cuba son para coger balcones, como diríamos. Y no estoy diciendo esto por razones solamente de la simpatía o antipatía que le pueda tener, que son objetivas. Tú miras el récord, y el récord es horrible, es como mirar el récord de un criminal que estamos discutiendo si lo ponemos en libertad o no. Es decir, es un récord que no permite tener ninguna seguridad que te va a portar bien. Entonces, frente a eso, uno tiene que razonar. Cuba es una plutocracia militar. En Cuba mandan 8 o 10 generales que están sometidos a la familia Castro. No manda más nadie. Todos los demás son amanuenses, criados, llevitraes, recaderos. Mandan esas personas. Eso que en todas partes del mundo se llama una plutocracia. Tiene que tener determinadas razones y determinadas sospechas o relación de complicidad, y hablo de la palabra complicidad con la mayor
significado que tiene de muchas empresas y países que no son Cuba para enfrentar esto. Si nosotros sabemos la amistad estrecha que existe entre Cuba y Venezuela, si sabemos la amistad estrecha que existe entre Cuba y Brasil, si sabemos la amistad, no estrecha, pero cierta amistad que existe entre Cuba y México, la tecnología para hacer esto la tienen los rusos, la tiene Venezuela en cierto grado, la tiene Petrobras, la compañía brasileña de petróleo, etcétera, que ellos con los grandes mecanismos que han usado no han encontrado, esa misma compañía. Van a ensayar esto por aquí bajo la cara cubana, pero realmente van a estar ¿quién detrás? Es la pregunta de los 64.000 pesos. Con la negligencia que ellos han demostrado durante 55 años, con el poco carácter, con la poca seriedad, con la poca, digamos, respeto que ellos tienen en el mundo por haber hecho tantas barbaridades de todo tipo, en los derechos humanos, en los sociales, en los civiles, en la cosa... 55 años. En 55 años nunca han hecho una buena. De pronto ahora van a ser los mayores respetuosos del medio ambiente para hacer esta cosa que es una cosa de gran envergadura, porque aunque el pozo no sea para abajo, es un pozo de 8.000 metros, son 8 kilómetros. Pero ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden sí, hacer la eso? perforas así. O sea, ellos hacen una cavidad, después giran la máquina perforadora y la máquina perforadora la meten en esa cavidad y perfora para adelante o para atrás, para donde quiera. Hoy hacen el túnel, hicieron un túnel por abajo de la bahía de Biscayne, entre el puerto de Miami y Bueno, sí, pero lo hacen. O sea, todo en la vida es posible tecnológicamente. El asunto de perforar lateralmente es mucho menos complicado que perforar para abajo. Ojo, ellos están buscando la solución más fácil porque tienen cerca la tierra cubana y ellos esperan que ahí, a esos 8 kilómetros de la costa, encuentren el gran bolsón y se saquen la lotería. Ellos quieren sacarse, están jugando a la lotería como tú juegas los sábados. A veces te saca el gran premio de 400 millones. Entonces ellos están haciendo eso a mi juicio. ¿Qué cosa nosotros podemos esperar de eso? Yo no lo sé, la verdad. Eso no será una historia para que el gobierno puede de Cuba ser que esté dándole esperanza a la gente, puede mira, ser, vamos a tener petróleo. puede ser que estén provocando eso, que fueron corriendo para allá a negociar con ellos, a hablar, estén provocando esa conversación. ¿Qué se habló en esa conversación? ¿Qué le interesa a Estados Unidos como país de su seguridad nacional? Que pueda pasar ahí o no y cómo lo pueden parar, es algo que solamente saben los que están a cargo de los Estados Unidos. Yo vivo en este país, soy norteamericano y me encanta que haya seguridad en este país. Yo creo que hay que preocuparse. ¿Qué va a pasar ahí? No lo sé. Bueno. Ese es lo que puedo decirle a nuestros amigos, porque hay un velo, hay una cortina que no se sabe qué pasó de verdad. Yo creo que eso puede ser. El gobierno cubano tiene una situación muy difícil. Yo creo que la tiene más difícil que nunca. Sin embargo, han tenido una facilidad tremenda para que todos los miembros de los países vayan a Cuba ahora en esta reunión que tienen. Por eso hablé de cómplices. Porque realmente el que va, Oye, el gobierno... El presidente de México, que no ha estado en Cuba, viene el presidente de México. Complicidad. Viene el presidente de Colombia y va para allá y sencillamente, ¿cómo es posible que esa gente estén al servicio ahí de esa pandilla? Bueno, es que eligieron al jefe de la pandilla cubana presidente de la sociedad. El presidente de CELAC, lo eligieron, ¿Verdad? ¿Cómo pueden hacer? Yo esto me lo explico de la misma manera que cuando tú tienes una mafia en un barrio, que en Cuba hay un proceso tremendo de intimidación con los vecinos. Si tú no te portas bien con Cuba, te meten guerrilla, te dicen no sé qué, y saben que lo hacen. Saben que lo hacen, le han llenado a América Latina de problemas durante 55 años, por lo tanto se ellos... metieron en África y llevaron los cubanos. No importa que hubieran no sé cuántos miles de muertos, si a ellos no les importa eso. Entonces, eso es un antecedente de por qué las relaciones internacionales cubanas aparentemente son tan blindadas de todas las barbaridades que hace Cuba. Si otro país cualquiera
hiciera las barbaridades de darle a golpe todos los días a los ciudadanos, de meterlos presos. Ahora Marta Beatriz Roque no le deja ni salir de su casa. Ella está pidiendo que la metan presa porque está peor fuera de la represión. Es mejor en la cárcel que en cualquier otra parte. Esto se subiera en la primera plana de todos los periódicos, pero en Cuba no. Se nos acabó el tiempo. Ok, me da mucho gusto de que hayas venido por aquí, porque este asunto del petróleo tú lo conoces, yo creo que tú eres el cubano que mejor lo conoce de todos nosotros, qué es lo que hay, sobre todo detrás de toda esta operación. ¿Okay? Oye, muchas gracias. En unos momentos voy a regresar con Rebeca Sosa, presidenta de la Comisión del Condado Miami-Dade.